Muy bien, pues vamos a proseguir con el estudio del libro del Apocalipsis. No sé si os suena de algo. Ya estamos casi, traspasando ya el ecuador del libro. No sé si os acordáis más o menos lo que vimos la última vez, que a veces para enlazar de un episodio, de un capítulo a otro, hay que ir recordando un poquito. La última vez vimos los dos testigos en el capítulo 11. ¿Os acordáis más o menos quién se suponía que podría ser lo más probable? Moisés y Elías. Muy bien, es una enorme probabilidad. Vimos la séptima trompeta y con la séptima trompeta ya estamos pues entrando en lo que es la segunda parte de la tribulación, es decir, de este periodo de 7 años en el cual la tierra vivirá pues por bastantes sufrimientos, bastantes calamidades, donde una primera parte son 3 años y medio y luego seguido de una segunda parte de otros 3 años y medio, donde todo se vivirá con muchísima más intensidad. Pues aquí, cuando hubo este toque de la última trompeta, aquí habíamos visto que había un templo de Dios que fue abierto en el cielo y ese templo, ese arca, sencillamente ya estaba desde siempre. Y luego cuando Dios lo mandó construirlo en el Antiguo Testamento con Moisés, lo que hubo en la tierra era un reflejo de lo que ya había ahí en el cielo. Había una cosa curiosa que había ocurrido en cuanto a un terremoto que dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. En el versículo 13 del capítulo 11 de lo que vimos la última vez, y había un número de muertos que era la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén y era 7.000 su número. Entonces, esto ya era una simple curiosidad. Si murieron 7.000 personas y que eso representaba la 10ª parte de la ciudad, ¿cuántos habitantes tenía la ciudad? 70.000. Hoy en día, ¿cuántos habitantes tiene la ciudad? Casi 1 millón de habitantes. Entonces, es por decir que a estas alturas, con todo lo que ha caído sobre la tierra, ya la ciudad ha sido bastante diezmada. Ya solo quedarían unos 70.000 habitantes, en contraste con casi el millón que hay hoy en día. Y aún faltan juicios y más juicios que van a caer sobre la tierra. Este 7.000, en relación con Elías, que aquí lo tenemos como uno de los dos testigos, ¿os suena algo este número de 7.000 con la historia de Elías? Elías se había quejado respecto a Dios de que solo él había quedado como profeta, como que él era el único cristiano que había quedado aquí en la tierra. Y Dios le dijo no, que había aún otras 7.000 personas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. En contraste con el Apocalipsis, aquí con este testigo, que supuestamente es Elías, mueren 7.000 más. Muy bien, pues hoy vamos a pasar al capítulo 12, donde vamos a ver un simbolismo que representa realidades entre una mujer y un dragón, y cada vez que en la Biblia pues aparece una mujer simboliza algo. En el libro del Apocalipsis tenemos a 4 mujeres representadas en todo el libro. Una de las mujeres está representada en una de las 7 iglesias como una falsa profetisa, una persona que representa justamente las falsas doctrinas que entran dentro de la iglesia que se dice cristiana. Luego tenemos a otra mujer, que es la que tenemos hoy, y veremos qué es lo que simboliza. Tenemos otra mujer que representa la gran ramera, la gran Babilonia, y eso ya lo veremos más adelante, y otra mujer que representa la esposa de Cristo, y esa es la iglesia. Así que ahora vamos a ver la lectura del capítulo 12, representado ahí en versión animada.
Lo vi con David y él me hizo un montón de preguntas, porque un niño cuando ve esto se lo toma todo de forma literal. Dice, madre mía, ¿y este dragón por qué va así detrás de esa mujer? Y bueno, esto no es lo que parece, simboliza y representa cosas. Vamos a ver la lectura del capítulo 12 de Apocalipsis. A veces ayudan a tener algunas imágenes, porque leer directamente el texto así, o tenemos mucha imaginación. Muy bien, aquí se nos habla primeramente de una señal. Había una señal en el cielo, dos señales, la señal de una mujer y la señal de un dragón. Y en la Biblia, cada vez que se refiere a una señal, se refiere a una nación que pedía siempre señales. ¿Qué nación pedía siempre señales? Israel. Israel siempre estaba pidiendo señales a Jesús. Los griegos pedían sabiduría y conocimiento. Quiere decir que, así como acaba el capítulo anterior, con el templo, con el arca, a la vista delante de la presencia de Dios, y estaba relacionado con la nación de Israel, lo enlaza con este siguiente capítulo, con esta gran señal. Y cuando habla de señal, sobre todo quiere decir que quiere dirigir nuestra atención hacia un objetivo claro, apunta hacia algo, y Jesús hacía señales y él certificaba que él era el Mesías. Le demandaban señales y él lo cumplía. En Génesis 17:11, Israel, tú sé rápido como un rayo para los versículos, porque habrán más de uno. En Génesis 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ya Dios hizo una distinción con una nación en la cual debía haber una señal entre ellos, la nación y Dios. Y aquí era una marca en su carne. Luego también, en el siguiente libro, en Éxodo 31:13, estoy obligado hoy de ir paseándome por algunos versículos para entender mejor ese texto que hemos leído en el Apocalipsis 12. Éxodo 31:13 dice lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que tanto la circuncisión como el guardar los días de reposo era una señal. Y por eso ese enfoque de la señal en el cielo, pero donde el escenario sería en la tierra. Pero sencillamente quería llamar la atención, pero todo el escenario ocurría en la tierra. En Mateo 12 vemos el pensamiento judío que le estaban pidiendo siempre a Jesús una señal. Estaba siempre en esa mentalidad durante generaciones. Mateo 12, versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué le ocurrió a Jonás? Se lo comió un gran pescado. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Y el pez, al cabo del 3er día, volvió a soltarlo a la orilla y salió vivo. Cualquier persona humana que le pasa eso, se muere. Y es como si hubiera resucitado. Y Jonás luego pudo cumplir con su misión. Entonces, lo que les dijo Jesús, esta va a ser la última señal que voy a hacer, que os voy a dar entre la nación de Israel y Cristo, entre la nación de Israel y Dios. Es decir, a partir de ahí ya no habrá más señales, porque bastantes señales han ido recibiendo durante generaciones. Y la señal
de Jonás en Cristo es sencillamente que al tercer día resucitaría, después de ser crucificado en aquella cruz. Así que esta mujer, ¿qué representa? ¿Qué pensáis que puede representar? La nación de Israel. Es la nación de Israel. Tenía una corona con ¿cuántas estrellas? 12. ¿Qué representan cada estrella? Las tribus de Israel. Muy bien. Yo voy haciendo así preguntas y estoy seguro de que me vais siguiendo. Muy bien, vamos pues a Isaías 54, y vamos a ver cómo Dios se dirigió a la nación de Israel como su mujer. Isaías 54, versículos 5 y 6. Porque tu marido, es Dios hablando a Israel, y él habla de sí como su marido, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Tenemos también en Jeremías 3, los dos primeros versículos dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él y se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, le habla Dios a Israel, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Entonces vemos que siempre Dios Padre, cuando hablaba a Israel, Él se presentaba como el marido y la nación de Israel como su esposa. La iglesia en el cielo, ¿qué será? ¿La esposa de quién? De Cristo, no de Dios Padre. ¿Vale? Tenemos al Dios Padre en el Antiguo Testamento, donde se relaciona con Israel como su mujer. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo, al Hijo, que se relaciona con la iglesia como su esposa. Vale, es para ir metiendo conceptos, porque luego en capítulos ulteriores volverán a aparecer esos conceptos. Muy bien, en Génesis 37 tenemos la historia de uno que tenía sueños, se llamaba José, y había tenido un sueño muy raro. En el capítulo 37 de Génesis, versículos 9 y 10. Soñó aún otro sueño José y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esta relación la vemos con la mujer del Apocalipsis. Lo que soñó aquí, soñó con la luna. ¿Os acordáis la mujer dónde tenía sus pies? Sobre la luna. Estaba revestida del sol. Aquí representaban a su madre y a su padre. Y esas 11 estrellas que se inclinaban delante de él, es decir, él es la estrella número 12, representan pues los 12 hermanos que iban a ser más adelante las 12 tribus de Israel. Entonces, el sol, que representa al padre, Jacob, es Israel, traducido. Entonces, vemos aquí toda la simbología como es retomada del Antiguo Testamento. Y por eso hay siempre una relación en toda la Biblia. La Biblia se explica por la Biblia. En Génesis 50, 18, vemos pues los hermanos que efectivamente llegaron a los pies de José y se postraron tal y cual como él lo había soñado. Se cumplió esa profecía. Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos.
Entonces, el diablo, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece pues como una serpiente que era astuta, una serpiente antigua, era un ser malévolo pues que tiene una sabiduría y una inteligencia multiplicada por varias miles de veces que toda la nuestra, que todo lo que nosotros podamos reunir. Como Dios no nos revele las obras o las maquinaciones del enemigo, Él nos puede engañar. Nos puede engañar, como no tengamos al Espíritu Santo, como no tengamos su palabra, nos puede engañar como Él quiere. En Juan 4, 22 nos dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El diablo a quién odia? Como nación, ¿a la que más? A la nación de Israel. ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo. O sea, es como decimos aquí, tranquilo, esto no es personal. Pues aquí tampoco, no es algo personal con Israel, sino que en el Génesis el diablo recibió una maldición, una promesa o una profecía de parte de Dios de que su cabeza iba a ser aplastada, que él sería capaz de herir al calcañar de la simiente de la mujer, pero que de esa simiente vendría alguien que le aplastaría la cabeza. Entonces, enseguida el diablo dijo, vale, yo tengo que hacer lo que sea para interrumpir que esa simiente aparezca, para que a mí no me pase nada. Y por eso ya aparece el primer crimen de la Biblia. ¿Sabemos cuál es? Tenemos a Caín, tenemos a Abel. Abel era un personaje pues, que amaba mucho a Dios y sus ofrendas pues, agradaban mucho a Dios. Y tenía un hermano que era envidioso, que era malo, y entonces el Sata dice, pues la descendencia no va a venir por este, sino por el otro. Así que vamos a eliminar el problema de raíz, desde ya. Es decir, en toda la historia de la nación de Israel o de la descendencia de Adán y Eva, el diablo ha intentado por todos los medios interrumpir, romper, destruir la nación para que no se cumpla esa profecía. Entonces, dentro de la historia hay naciones, hay imperios que han ido siempre en contra de Israel, que los han tratado muy mal. Aunque hay guerras siempre entre países, pero si evaluamos a nivel de la historia desde que el mundo es mundo, Israel ha tenido más enemigos que ningún país. Cada país tendrá a lo mejor sus más y sus menos con otros países, pero ellos se han llevado realmente la palma de oro. Detrás de esas naciones que han ido en contra de Israel, pues hay un poder maquiavélico, hay un poder satánico que obra para ir en contra de la nación de Israel. Y eso lo podemos ver en la Biblia, pero tú estudias los libros de historia y tú ves cómo hay naciones que han ido detrás de Israel y los mismos historiadores no se lo explican. Dice, ¿y por qué hay ese odio? Si pensamos, por ejemplo, con Hitler, ¿a cuántos judíos ha eliminado, ha matado? A unos 6 millones. ¿Cómo podía explicar ese odio hacia gente en el cual no existía la nación? No existía ni como nación, no existía la nación de Israel. Y los eligió como enemigos. ¿Por qué? Porque detrás hay todo un poder satánico que intenta absolutamente de interrumpir y de destruir las promesas de Dios para su pueblo. Vamos a ver aquí en el Salmo 74, no me quiero inventar nada, Salmo 74, versículos 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí vemos cuándo se dividió el mar. Cuando la nación de Israel
atravesó el mar, ¿no? Cuando huyó de Egipto. Y aquí lo relaciona que ha quebrado las cabezas de los monstruos en las aguas. Nos habla del Leviatán, que simboliza al diablo. Es decir, el diablo estaba detrás de la persecución de la nación de Israel cuando habían salido de la tierra de Egipto. Y aquí en el Leviatán, en este salmo, nos dice que tiene varias cabezas. En el libro de Job lo vemos aparecer como un dragón, pero aquí el Leviatán lo vemos con varias cabezas y lo vemos reaparecer en ese capítulo 12 que hemos leído ahora. Es decir, el dragón, su origen está en la Biblia. Tú ves, hoy en día, aunque encuentren restos de animales de cualquier especie, pueden encontrar restos, mira, aquí existieron los osos, los tigres, y etcétera, de esta especie. Pero no hay ningún resto arqueológico de dragones. Pero el dragón es un símbolo que es representado en muchísimas culturas y en muchísimos países. Y no tiene origen arqueológico. Es extraño. Eso es porque el diablo está metido en todo esto. El diablo recibió, a través del animal de la serpiente, un juicio. Le ha dicho, pues a partir de ahora, ya que tú engañaste a la mujer, al hombre, ahora comerás polvo el resto de tu tierra, de tu vida, y te arrastrarás sobre la tierra. Y él, pues, no contento con eso, dijo, sí, pues ahora voy a ir con alas y con patas. Y es un dragón. La serpiente en realidad es un dragón con alas y con patas. De eso viene la traducción de la palabra Leviatán. En Isaías 14:29, para los que tengan más preguntas, pues veniros a IPSE. Trato de hacerlo lo más sencillo posible. Isaías 14:29 nos dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. O sea, aquí tenemos una mención de que la serpiente tenía alas. ¿Vale? Entonces vemos el origen del diablo bajo la forma de animal, que era una serpiente con alas. Y por eso, cuando recibió esa maldición de parte de Dios, dijo, ahora ya te vas a quedar ahí, vas a comer el polvo y te vas a arrastrar por el suelo. Ezequiel 29:3. Habría cientos y cientos de versículos, pero había que elegir unos pocos solo. Ezequiel 29:3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón de Egipto, el gran dragón. ¿Con quién relaciona el faraón? Con el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? El diablo, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. El diablo es mentiroso. Él no hizo el Nilo, lo hizo Dios. Entonces él miente. Entonces vemos que detrás del faraón había una fuerza satánica que lo estaba gobernando y lo estaba manipulando en contra de la nación de Israel. Y así, pues solo cogí el ejemplo de un país, pero así fue pues con todos los países durante los siglos que han ido en contra de Israel. Ellos creen que lo hacen a su aire, que son ellos que controlan, que son ellos que deciden, pero realmente hay esa fuerza diabólica realmente pues para ir absolutamente en contra de esta nación, por causa de que a través de esta nación iba a venir el Mesías, iba a venir aquel que iba a redimir al mundo de sus pecados. Aquí en Valencia, sin ir más lejos, ¿cuántos, cómo se llaman estos, que están ahí en los puentes y gárgolas? Gárgolas. No han existido en la realidad, pero ahí los tenemos como simbolismo, y son todos símbolos demoníacos que toman su origen totalmente en el diablo. Así que no es coincidencia de que realmente estén en todas las culturas. Aquí el dragón aparece pues con un color escarlata, que es un color de fuego, donde simboliza pues toda su rabia, toda su ira. O sea, él no entiende de risas,
ni es chistoso, es malo, malo hasta la saciedad. Y aquí este dragón pues aparece con ¿cuántas cabezas? 7. Hasta ahora hemos dicho que el número 7, ¿qué simbolizaba? Que era el número de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que aquí aparece este con 7 cabezas? Porque el 7 también significa plenitud, completo, terminado. Y hablando aquí de las cabezas, nos está hablando de cabezas pensantes que tienen un plan completo para ir en contra de la nación de Israel. Y cada cabeza representa imperios. Imperios que han ido en contra de Israel. Ahora me diré, ¿y esto de dónde te lo sacas? De la manga. Vale. Vamos otra vez al Apocalipsis. Nos adelantamos de algunos capítulos. Apocalipsis 17. O sea, ya lo veremos más en detalle más adelante cuando nos toque este capítulo. Apocalipsis 17, versículo 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay una ciudad que está sentada sobre 7 montes. Y es la única ciudad en el mundo que está sentada sobre los 7 montes. ¿Sabéis cuál es? Roma. ¿Qué religión principal ejerce Roma? El catolicismo, ¿vale? Entonces ya eso es una cosa que ya entraremos en detalle pues más adelante, porque no es el tema de hoy. Pero también simboliza esto que sigue, en el versículo siguiente. Y son 7 reyes, las 7 cabezas, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, cuando tenemos aquí al discípulo Juan, que está escribiendo, dice, bueno, de estas 7 cabezas, representa 5 reyes o 5 imperios que ya han sido, uno es, y aún falta uno que será en el futuro. Entonces, ¿qué 5 imperios han habido antes que han atacado a la nación de Israel? ¿Sabía de alguno? Los medos y los persas. Si remontamos antes, la nación que hemos visto ahora, Egipto, ¿vale? Los babilonios, los medos y los persas, los griegos, y la época de Juan, cuando dice uno es, ¿cuál era el imperio mientras él escribía esto? Era Roma, ¿vale? Entonces estaba bajo el imperio romano. Y uno será, ¿cuál será? Pues ya la iglesia no estará, será bajo el imperio del anticristo. Esa será la última cabeza que irá en contra de la nación de Israel. Es decir, que durante el periodo de la tribulación, ya estamos aquí ya en la segunda mitad de estos 7 años, habrá una violencia y una persecución bastante férrea en contra de la nación de Israel. No solamente los cristianos, sino también sobre Israel. ¿Por qué Israel? Porque ellos van a aceptar el mensaje del Evangelio. Ellos van a ver que realmente las profecías bíblicas se van a cumplir y el Mesías que han rechazado todos estos siglos, ahí en este momento, durante este periodo de 7 años, como nación, van a volver a Dios y lo van a aceptar. Así que el diablo va a perseguir tanto a los que se conviertan en esos 7 años no judíos, como también en su conjunto a la nación de Israel, que aceptará a Cristo en ese periodo. Más o menos, vamos siguiendo. Sí. Si no entendéis, pues me preguntáis ya al final, por WhatsApp. Muy bien, aquí entonces tenemos una escena al principio donde tenemos al dragón, tenemos a esta mujer y nos dice que esta mujer está sufriendo con dolores de parto, pero está sufriendo, normalmente sufre mucho más cuando da a luz. Pero aquí sufre durante todo el embarazo. El sufrimiento es terrible hasta que da a luz, en todo el embarazo. Y nos menciona aquí la persecución que ha habido sobre la nación de Israel durante todos los siglos. Ha sido una obra satánica donde ha tratado por todos los medios de eliminarlos. Por ejemplo, en la época de los romanos,
bajo Herodes, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando él se enteró que iban a hacer el famoso Mesías, ¿qué es lo que hizo? Ordenó matar a todos los chiquillos de 2 años para abajo. Y detrás de esa acción, pues había esa obra diabólica para ver si podía eliminar al Mesías. O sea, a través de todos los siglos. Con los egipcios hubo un momento que hubo un edicto de parte del faraón de eliminar ¿a qué? A todos los niños hebreos que nacerían. Las niñas no, pero había que cortar como sea a ese futuro salvador. Y por ahí Moisés, pues, entre las aguas, pudo salvarse. Muy bien. Y aquí entonces el que nace da a luz a un hijo, y ese hijo dice que regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo? Es Cristo. Entonces, claro, tú dices, pero si Apocalipsis nos habla de eventos futuros, ¿cómo es que aquí nos habla de un nacimiento si eso ya ocurrió en el pasado? Sencillamente, aquí hay estas escenas del pasado que ya ocurrieron para que podamos identificar quiénes son. Porque si no, sería imposible para nosotros poder identificar quién es esta mujer y qué es lo que hace ahí en ese desierto. Nos haríamos la misma pregunta que mi hijo David. Cuando vio el vídeo dijo, y pobre mujer, ¿no? Que anda escapando ahí por el desierto. Muy bien. Entonces, este que nace es arrebatado, es decir, Cristo resucitó, volvió a la diestra del Padre, pero volverá y regirá a las naciones con vara de hierro. Y eso ocurrirá durante el periodo del milenio, es decir, después de los 7 años de tribulación, ¿vale? Desde los 7 años total, en el cual esos 7 años está entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva de forma física con la Iglesia, donde también nosotros vendremos y reinaremos con Cristo aquí en la tierra. No viviremos en la tierra, pero sí reinaremos en la tierra. Porque durante ese milenio, los residuos, el resto de los humanos que habrán sobrevivido a todas las catástrofes, seguirán formando familias, casándose y creciendo y repoblarán otra vez el planeta. Cuando nos toque ya por el capítulo 20, pues ya lo veremos en más detalle. Aquí la mujer, ¿dónde huye? Al desierto. Nos dice que allí ella es sustentada durante 1260 días, que representa los 3 años y medio, la segunda parte de los 7 años. Es decir, que la nación como Israel va a tener un refugio en alguna parte de algún desierto donde milagrosamente Dios la va a sustentar y lo va a mantener ahí. Si llegan a ese refugio, se creen, hay eruditos hebreos cristianos que creen que es el desierto de Petra, que significa roca, donde allí hay muchísimos lugares como para albergar a toda la nación de Israel, que son como casas construidos en rocas y debajo de tierra, y hay ahí para esconderse un montón. Entonces, eso es una suposición. Muy bien, el famoso dragón aquí nos dice que es el acusador. Y cuando él acusa con verdad o con falsedad. No siempre lo que acusa es falso. ¿Cuál es la función de Cristo ahora en el cielo? Es nuestro abogado. ¿Y por qué nuestro abogado? Porque va el acusador delante de su presencia. Es decir, que hoy en día el diablo no está en la tierra. O sea, en la tierra de nada me sirve dirigirme al diablo. Él no te va a oír, no se va a enterar de nada. Porque él no está. Tú no puedes decir, te reprendo, diablo. No. Él está en las huestes, donde él, su función ahora es de engañar a las naciones. Pero va a llegar un momento dado que él va a ser lanzado y arrojado a la tierra de forma personal. Y será en este momento, en más o menos hacia el final de los 7 años del periodo de la tribulación. Si él estuviera en la tierra,
no necesitaríamos de este abogado, de Cristo, porque Él ya no se presentaría delante de Dios para acusarnos. Pero hoy en día aún tiene acceso delante de la presencia de Dios y nos puede acusar. ¿De qué nos acusa? Si llevamos una doble vida, si tenemos pecados en nuestra vida que no hemos confesado a Dios, de los que no nos hemos arrepentido, le da un derecho legal al diablo de ir delante de la presencia de Dios y acusarnos. Entonces, Dios nos protege y nos ampara bajo sus alas, así como con esta mujer le dio 2 alas, es decir, le da una protección especial, porque ha confiado totalmente en Dios. Y aunque este dragón envió estos ríos, que puede representar cualquier historia, que envíe en contra de la nación de Israel, habrá una protección especial de parte de Dios. Entonces, ¿es que el diablo puede atacar a los cristianos? ¿Es que puede entrar en tu mente? ¿Es que puede entrar en algún órgano tuyo? ¿Es que tú puedes tener un demonio en tu riñón, en un brazo, que puedes ser atormentado mentalmente por el diablo? Sí, puedes absolutamente. Si uno no vive en santidad, el diablo tiene derecho sobre tu vida. No puedes ser poseído, porque perteneces a Cristo, pero él tiene, el enemigo, un registro de todo lo que nosotros no hemos confesado a Dios, de todo lo que no hemos cambiado, que vivimos con un pie aquí, un pie allá, y ni Dios nos puede proteger, ni Él nos puede proteger, porque hay esas leyes establecidas. Está escrito que sin la santidad nadie verá a Dios, la faz de Dios. Entonces hay muchos cristianos engañados que creen que no me va a pasar nada, yo ya hice la oración de fe, pues vivo mi vida más o menos. Pero tenemos que tener cuidado porque el enemigo tiene ese derecho sobre nuestras vidas. Y aquí, pues, cuando Él es arrojado en la tierra, se cumple lo que dijo Cristo, que dice que vio al enemigo caer como un rayo en la tierra. Y es en este momento que se cumple esto. Jesús lo profetizó como un hecho ya que había pasado, pero que aún hoy en día no ha pasado, pero eso ocurrirá. En Lucas 10, 18, que está por aquí, Lucas 10, 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No sé si habéis visto ciertos grupos de rock, de hard rock, de satánicos, que tienen como símbolo el rayo y representa pues la caída del diablo. Por ejemplo, el grupo ECDC, entre el EC y el DC, un rayo, ¿vale? Y EC significa anticristo, DC muerte al Cristo, ¿no? Entonces ya son grupos que abiertamente están en contra de Cristo y vemos ese símbolo del rayo pues en muchísimos lugares y son el símbolo de la caída del diablo. Entonces, allí en el cielo, pues cuando Él es lanzado, arrojado con la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas que representan los ángeles caídos. Es decir, que el diablo ha podido arrastrar con él la tercera parte de la totalidad de todos los ángeles. Si había 100 ángeles que servían a Dios, 33 ángeles siguieron al diablo. O dicho de otra manera, por cada ángel caído hay 2 ángeles que sirven a Dios y que siguen firmes y fieles ahí con Él. Pues aquí hay un himno en el cielo cuando es arrojado el diablo con todos sus demonios, y es decir que aunque hoy en día hay una actividad fuerte aquí en la tierra, donde hay una actividad donde vemos las repercusiones del diablo, aún no es nada en comparación a lo que luego va a caer, porque luego ya muchos demonietes ya no podrán pasearse por los planetas, por los espacios, sino que son condenados a estar aquí en la tierra. Y por eso dice, alegraos cielos, los que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Él es arrojado en la tierra,
él sabe que ya le queda muy poco tiempo. Entonces, cuando él es arrojado en la tierra, va a ir a por quién, a por esta mujer, a por Israel. Pero no solo a por esta mujer. Dice que él se llenó de ira contra esta mujer, fue a hacer guerra contra ella y contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son su descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, tanto Israel como hacia todas las personas que durante ese periodo de tiempo van a aceptar el mensaje de salvación. Entonces, en Éxodo 19:4 nos habla de este simbolismo de las alas, que es un símbolo en el cual Dios da protección a su pueblo, donde da cobertura con sus alas, y también da el ejemplo pues, de una gallina que va cubriendo con sus alas a sus polluelos, y de esa manera Dios nos guarda también, y por eso está lleno de simbología. Y aquí pues en este himno que cantan en el cielo es tremendo, porque así como ha sido lanzado fuera el acusador, ¿quiénes son los que han vencido? Los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchos morirán y le darán más valor a su fe, le darán muchísimo más valor a su testimonio que a sus propias vidas. Les dará igual morir por la causa de Cristo, les dará igual. Ya hoy en día está ocurriendo en muchísimos países, y en estos 20 últimos años han muerto tantos cristianos que en estos 20 últimos siglos. Pero en este periodo morirán muchísimos más. La cantidad será impresionante, porque las personas van a abrir los ojos, y porque con esta dictadura mundial que se está preparando todo, y donde se está preparando para unificar todas las fuerzas políticas a nivel mundial, dirigidas por un dictador, el que no acepte ser gobernado por este futuro dictador, lo tendrá que pagar con su propia vida. Y por eso hoy en día pues tenemos la suerte de vivir bajo la gracia. Es decir, que aún hoy en día no nos cuesta nuestra propia vida en este país por el simple hecho de ser cristianos. Y tenemos que preservar nuestra salvación, tenemos que guardarla con temor y temblor, tenemos que cuidarla. No se trata de decir, ala ya, soy cristiano, hice la oración una vez que me acuerdo. El diablo es el engañador. Y en Corintios dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando habla de maquinaciones, habla respecto a su forma de pensar del diablo. O sea, alguien que es capaz de engañar a naciones en todas las áreas. En todas las áreas. Yo qué sé, en el arte. Tú ves ayer vimos un cuadro con una persona, se llama El Grito. Y tú ves unos trazos ahí, así, alguien que se agarra unos trazos sencillos, y el cuadro vale millones. Eso es un engaño. En el deporte, yo qué sé, tú, Messi, no declares los impuestos, que te va a ahorrar un dinerillo. Es un engaño, te van a pillar. Los políticos, toma el poder y nosotros te damos millones y luego ya tú nos haces otro favor. Es un engaño. Todo se va a destapar. Este engañador engaña a los cristianos. Engaña a los cristianos. Y dice, tranquilo, vive tu vida como la estás viviendo. Que total, nadie se va a enterar. Tú asiste a los cultos, sigue yendo a las reuniones, que de todas formas estás a salvo. Y puede ser que estemos viviendo bajo un engaño, donde pensamos que estamos en reglas y en condiciones delante de Dios. Y ahí el engañador habrá conseguido su meta, que es la perdición de nuestra propia alma. Y solo a través de la lectura de la palabra, solo a través de una vida de oración, tú puedes estar seguro si estás en condiciones y si estás en regla con Dios. Como no, esas dos bases de la vida cristiana no las ejerzamos, estoy seguro que vives bajo un engaño.
Aquí el diablo, pues en la segunda parte, se va a mostrar tal cual, con su verdadera cara. Cuando estudiamos los 4 jinetes, no sé si os queda un recuerdo de eso, al principio el anticristo, cuando va a venir a gobernar la tierra, va a traer una paz mundial, porque va a ser el único personaje que va a conseguir la paz en el Medio Oriente, entre Israel y todos los países árabes. Pero a la mitad de este proceso, de estos 7 años, él va a mostrar su verdadera cara y va a ir en contra de Israel y en contra de los cristianos. ¿Os acordamos de la historia del hijo pródigo? Quiero dar un ejemplo para que nos quede esto claro. El hijo pródigo, mientras estaba en la casa del padre, estaba protegido, estaba bien, tenía de todo, tenía todo a su alcance. Pero él exigió algo: quiero mi libertad, quiero hacer lo que me dé la gana. Y se fue de casa y el padre lo dejó marchar. El padre representa a Dios. Pero ya el padre no lo podía proteger, no podía estar con él, solo lo podía esperar a que volviera a casa. Y le pasara lo que le pasara, tenía que ir recogiendo las consecuencias de sus actos. Y por eso llegó un momento dado que este pobre hijo pródigo, cuando ya estaba comiendo la comida de los cerdos, eso está en el relato en Lucas 15, dice la escritura que volviendo en sí, se acordó de lo bien que estaba en la casa de su padre. Pero cuando vuelve, vemos la actitud del padre, que estaba esperando a que volviera. Y cuando por fin llega, se echa a correr a sus brazos, lo abraza y lo vuelve a vestir. Pero él tenía que volver a casa. Lo que quiero decir con esto es que si el diablo nos acusa, y tiene razón, Dios no nos puede proteger. Estará ahí esperándonos en la casa. Nos tocará a nosotros volver en sí, saber realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Y si hay pecados no confesados a Dios, pues es momento de ponerse a cuentas con Él, arreglar las cuentas, porque para eso tenemos un abogado, a Cristo, que con lo que Él ha hecho en la cruz, con lo que hemos cantado, su sangre tiene el poder de limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda mala conciencia, y así poder estar en paz con nuestro Padre, y así poder estar protegido de los ataques del enemigo. El enemigo intentará por todos los medios, atacar contra ti. Si tú eres fiel a Dios, si tú te agarras a sus promesas, si eres una persona que busca a Dios, que medita en su palabra, que pasa tiempo en su presencia y que Él no tiene forma de destruir incluso ni tu matrimonio, ¿a quién va a atacar? A tus hijos. Va a ir a por tus hijos. Aquí no dice que el dragón fue a por la descendencia. Ya que no pudo con el hijo, ya que no pudo con la mujer, a por su descendencia. ¿Y por qué va en contra de la nación de Israel? ¿Por qué va en contra de los cristianos? Para hacerle daño al hijo, para dañar a Cristo. Porque son enemigos. Y si va por tus hijos, es para dañarte a ti, que eres fiel y que buscas a Dios y su rostro y su palabra. Y por eso debemos de aferrarnos, de no permitir ninguna brecha, ni si estás casado, no permitir ninguna brecha en el seno de tu matrimonio y en el seno de tu familia, porque si no va a ir incluso a por los nietos más adelante, como tus hijos se aferren a Dios. Esto es una batalla encarnizada, es una batalla real. En los libros de historia vemos resultados de las guerras, de lo que ha pasado, pero la Biblia nos revela qué se mueve detrás de los países, qué hilos mueven los jefes, los gobernantes, los reyes. Hay poderes ocultos que están ahí y que están funcionando y que están manipulando el mundo en el cual vivimos. El diablo sabrá, y hoy en día sabe, que también le queda poco tiempo. Y nosotros, pues Dios nos ha concedido una armadura, que está en Efesios 6. Y si pensamos que el diablo no nos puede atacar, entonces ¿por qué nos da una armadura? Es porque nos puede atacar.
y tenemos que saber usar las herramientas que Él ha puesto a nuestra disposición. ¿Sabéis? Ananías y Safira eran dos personas cristianas, pero que habían mentido, habían permitido la mentira. Cuando Pedro les pregunta, ¿todo lo que dais es todo lo que habéis recogido? ¿La ofrenda que traéis? Dice, sí, hemos vendido por tanto y tanto traemos. ¿Por qué habéis mentido contra el Espíritu Santo? Y murieron, uno detrás de otro. Porque eran hijos. Si no eres hijo, Dios te deja. Que blasfemes, que vivas tu vida, que hagas lo que te dé la gana, porque de todas formas estás perdido. Pero si somos hijos suyos, Él nos trata como a hijos y no como a bastardos. Y por eso nos disciplina y usará todos los medios para volver a atraernos a Él y que podamos estar en condiciones delante de su presencia. Toda esta gente que está ya alabando a Dios en este capítulo y que dan gracias a Dios por la salvación. Y la salvación no es la salvación de sus almas, porque ya habían hecho esa alabanza antes. Pero la salvación porque ya por fin el acusador ya liberó los espacios de los cielos y es arrojado a la tierra. Por fin ya el diablo ya no lo vamos a ver por aquí, acusando a nuestros hermanos. Ay de los que moran en la tierra. Nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Cada día como si fuera el último. A veces pensamos que tengo un montón de vida por delante, ya me las arreglaré. Mi hija Adriana, por ejemplo, me dice, tranquilo papá, seré cristiana un día y lo sabes. Y eso de Dios no se come el cuento. Yo no sé si ella tendrá el tiempo de arrepentirse, porque no es cuando tú decidas, ahora me hago cristiano. Eso no es así. Tiene que haber un convencimiento de pecado, tiene que haber un arrepentimiento auténtico, tiene que haber una renovación y una transformación en nuestro interior de parte del Espíritu Santo. Si no, tú no puedes forzar una conversión. Y hoy pues estamos todos aquí vivos. Yo no sé cuántos de aquí terminaremos el año vivos, pero procuremos que cada día de nuestra vida estemos en reglas con Dios. Que el Señor nos ayude.